Muy bien, hermanos. Los invito a abrir la palabra del Señor en la primera carta del apóstol Pablo. Podríamos decir mejor del Espíritu Santo, a través del apóstol Pablo, a la iglesia de los tesalonicenses. La iglesia que estaba en Tesalónica. Capítulo 4, verso 16 y verso 17. Primera carta a los tesalonicenses. En los tiempos de los apóstoles, hermanos, incluso el siguiente siglo, las iglesias no tenían nombres como hoy, ¿verdad? Las iglesias no estaban confederadas por ministerios nacionales ni internacionales como se menciona en nuestro tiempo. No existía en el primer siglo ni en el segundo siglo, tampoco ni el catolicismo romano. No existía ninguna iglesia con nombre de las que usted conoce hoy existía. Lo único que existía en los primeros 200 años era la iglesia. Y cada iglesia, hermanos, era independiente en su lugar, claro, unidos por la palabra del Señor y la comunión que había a través de los mismos misioneros, los apóstoles o los distintos misioneros como Silas, como Timoteo, Epafrodito y todos estos hombres a quienes los apóstoles instruyeron, ¿verdad? Así es, estamos aquí en la primera carta a Tesalonicenses capítulo 4, versículo 16 y versículo 17. Muy bien, dice esta escritura: porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Amén. Gloria a Dios, qué preciosa palabra, hermanos. Precioso texto. Vamos a hablar hoy, hermanos, un tema que yo no sé, quizá usted ya días no lo ha escuchado. De pronto usted cree que ya lo sabe y está bien, gloria a Dios por todo lo que sabe. Pero que estos temas en realidad no están siendo muy tocados en las iglesias hoy. Pero que de tiempo en tiempo, hermanos, debemos estarlos tocando, debemos estar hablando de ellos. Y vamos a hablar sobre el arrebatamiento de la iglesia. El domingo antepasado, porque el domingo pasado estuvo predicando el pastor José Luis, pero el domingo antepasado, hace 15 días, estuvimos compartiendo el tema principios de dolores. Principios de dolores. Que quiero hacer una aclaración, que todas las señales de los principios de dolores no es que precisamente tienen que ser todas antes del arrebatamiento de la iglesia, sino que mientras se están cumpliendo los principios de dolores, puede venir el Señor por su iglesia. Porque el principio de dolores termina con la guerra del Armagedón, cuando Jesucristo destruye el imperio malvado del anticristo. Entonces allí termina todos esos dolores, porque el principio es cuando están suaves, pero ahí están muy fuertes. Recuerde que tiene la idea del embarazo de la mujer y en el momento ya con miras al alumbramiento. Entonces por eso se toma la figura de principios de dolores. Así que no sé en cuánto de dilatación estaremos en este momento, si estaremos en un 2 de dilatación, ¿verdad? Antes de dar a luz a lo grande que viene, que es el milenio, pero antes de eso va a haber mucho dolor. No sabemos si estamos en el 3 de dilatación, pero Cristo puede volver en cualquier momento. Ya sea que tengamos 2 de dilatación de principios de dolores, o 4, o 6, o 7. El Señor Jesucristo puede venir en cualquier momento. Hay un texto
que lo voy a mencionar desde ahorita, no vaya a ser que en el transcurso se me olvide, pero es el texto que dice: y será predicado este evangelio del reino a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Y quiero hacer una aclaración, que este texto no está diciendo que tiene que ser predicado el evangelio en todo el mundo antes que Cristo se lleve a su iglesia. No está hablando de llevarse a su iglesia. Antes de eso, está hablando antes del fin, es antes de la guerra del Armagedón, antes que el reino del anticristo sea destruido, porque ese es el verdadero fin de esta era. El verdadero fin de esta era es en la guerra del Armagedón, cuando Dios destruye a los ejércitos que se han unido en el mundo junto con el anticristo y le hacen la guerra porque no lo quieren. Recuerde, ya su iglesia habrá sido llevada. Algunas de las conjeturas que posiblemente puedan inventar los incrédulos es que los extraterrestres nos llevaron. Hubo una abducción masiva y que nos llevaron, ¿verdad? Por locos. Nos llevaron por locos. Y que, bueno, pues que los extraterrestres ya nos invaden y hay que hacerle la guerra. Pero todo esto, hermanos, es parte de la estrategia del enemigo. Y ya que estoy hablando un poquito acerca de los extraterrestres, sé que eso no se menciona en la Biblia, eso es un tema de los ovnis, objetos voladores no identificados, que todavía siguen siendo, hasta ahorita, objetos voladores no identificados, porque nadie los ha identificado oficialmente qué cosas son. Algunos piensan que pueden ser armas de última generación, tecnología de última generación de algunos países, que no quieren decir que todo lo que tienen son pruebas, no sé. Algunos piensan que puede ser eso, esos objetos voladores no identificados. Otros sí piensan que son seres de otros planetas que están como investigando en la Tierra. Pero eso, hermanos, tiene muchas falencias, esa idea. Bíblicamente podemos hablar de eso en algún momento y realmente tiene muchas inconsistencias en verdad. Pero como no ese es el tema, pero lo saco a relucir por el hecho de que una de las cosas que van a decir es eso. Cuando el Señor lleve a su iglesia, una de las cosas que van a decir es que los extraterrestres nos llevaron. Pero que hay un gran complot en todo esto de los extraterrestres. Incluso pues algunos piensan, y podría ser posible, que todo este asunto de los ovnis, de los extraterrestres, es un plan. Esa es la mentira más grande de Satanás, preparada, como dice, su as bajo la manga, como uno de sus últimos recursos en los últimos tiempos para engañar a la humanidad. Y es que realmente, hermanos, pues si nosotros vemos en la Biblia, cuando Moisés y Aarón visitan al faraón para decirle que deje ir al pueblo de Israel, que lo deje libre, una de las cosas que ellos hacen es tirar la vara de Aarón, creo, no sé si la de Aarón o la de Moisés. La tiraron como prueba de que Dios tiene poder, y la vara se convierte en una tremenda serpiente, una gran culebra. Y lo curioso, lo que llama la atención, a mí no me sorprende que Dios haga eso, pero ¿sabe qué sí me sorprende? Que los hechiceros del faraón también tiraron sus varas y también se convirtieron en serpientes. ¿No le llama la atención eso a usted? Se convirtieron en serpientes, de verdad, serpientes de verdad. Eran tan verdaderas que la serpiente de la vara de Aarón se las comió. Seguramente la vara de Aarón se convirtió en una serpiente rey. La serpiente rey se come a la serpiente cascabel y a las otras, ¿verdad? De seguro las de los hechiceros eran cascabel y la serpiente rey se las almorzó a las dos. Se quedaron sin vara los pobres. Ahora, ¿qué podemos ver allí? Bueno, de alguna manera hay un poder satánico para materializar materia. No sabemos, hermano, qué pueden estar haciendo
demonios de otros quilates allá afuera, en el abismo o allá afuera en el espacio. No sabemos qué está planificando el diablo, no sabemos qué está haciendo. No sabemos, no nos importa de todas maneras qué puede estar haciendo él. Dios tiene control de todas las cosas. Nosotros debemos preocuparnos por hacer la voluntad del Señor, y eso es lo que a nosotros nos interesa. ¿Qué quiere Cristo? Es lo que nos interesa. Amén. ¿Qué quiere el diablo? A mí no me importa qué quiere el diablo. A mí me importa qué quiere Cristo. Amén. Porque si yo vivo para Cristo, yo agrado a Cristo, entonces el diablo está a raya. Amén. Estará a raya. Por eso la Escritura dice: someteos a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. O sea, solito tiene que irse cuando nosotros estamos sometidos y estamos consagrados al Señor. Amén. Muy bien. Entonces, hablando del arrebatamiento de la iglesia, hermanos, el arrebatamiento de la iglesia, ese momento de encontrarnos con el Señor Jesucristo en las nubes, debe ser lo más anhelado de un verdadero cristiano. Lo más importante para un verdadero cristiano es eso. Dos acontecimientos son los más importantes en la vida de un cristiano. Uno es el sacrificio de Cristo en la cruz para salvarlo. Ese es el número uno. Y el número dos, el retorno de Jesucristo para llevar a su iglesia. Ese es el otro acontecimiento súper importante para la vida de un cristiano, de un verdadero cristiano. Y el tercero sería ya cuando Cristo venga a destruir los reinos de este mundo y a instalar su reino de 1000 años en la tierra. Es el que confunden los testigos de Jehová con el paraíso. En los materiales de los testigos de Jehová usted ve árboles con una fruta bien bonita, ¿verdad? Y a un cordero jugando con el lobo, el niño jugando con la serpiente, donde la Biblia dice que la vida de los hombres será como la vida de los árboles, 300, 400, 500 años. Dice que morir de 100 años será como morir niño, porque la vida será bien grande. Habrán personas que duren como vivía la gente en los tiempos antes del diluvio, 600, 700 años en el milenio. Y será hermoso. También ahí donde la Escritura dice que el pecador de 100 años será maldito. Vamos a hablar un día de ese tema, que es un tema hermosísimo. ¿Por qué dice el pecador de 100 años será maldito? Bueno, 100 años tiene una persona en medio de un mundo de gran bendición, de gran abundancia, donde no hay pobres, ni más ricos, ni más pobres, y todo el mundo vive una vida de maravilla, de salud. El diablo está atado, los demonios están atados, así que no hay pretexto para darle rienda suelta al pecado. Pero aún con todo eso, Dios respeta el libre albedrío, la libre decisión. Así que un pecador tiene 100 años para decidir si ama a Cristo o no ama a Cristo, ¿verdad? Ahora, ya te cumplido 100 años de edad de ir para allá, el pecador lo que va a hacer es que se va a volver cada vez más duro, más duro, más duro, hasta el día de su muerte. Y ya no habrá para él oportunidad, porque él mismo se volverá más duro. O sea, si no se arrepiente antes de los 100 años, peor que se arrepienta después de los 100, ¿verdad? No sé si entendemos. Es cuestión del corazón de la persona que se volverá así. Pero eso es para el tiempo del milenio, porque en el milenio vivirán dos tipos de personas. Pues yo sé que usted se preguntará, bueno, pero ¿y cómo? ¿Entonces que vamos a tener hijos? No. Los que sobrevivan a la tribulación, que será 1/3 de los habitantes de la tierra, eso está escrito, van a pasar al milenio. Por supuesto, los que no tengan el sello del anticristo, que ya por eso, ya la tecnología está lista para eso, hermanos. Y estos lograrán pasar al milenio. Muchos de ellos, la mayoría de ellos, todos ellos, habrán entregado su corazón a Jesucristo, no habrán adorado al anticristo, y la mayoría serán menores, niños, y pasarán al milenio. Así que como ellos no están en los cuerpos glorificados, sino que aún tienen el cuerpo de Adán, o sea, este cuerpo que nosotros tenemos ahorita, ellos pueden casarse y podrán tener hijos en el milenio, y ser abuelitos, y ser bisabuelos, y ser tatarabuelos, y todas esas cosas.
Amén. Pero nosotros que hemos regresado para reinar con Cristo, venimos como reyes y sacerdotes con cuerpos glorificados, que hemos sido transformados el día del arrebatamiento de la iglesia. Ya no nos casamos, ni tenemos hijos, porque dice que seremos como los ángeles. Tenemos el cuerpo glorificado, el cuerpo que nunca se hace viejo, el cuerpo eternamente joven, y ya no hay más muerte, no hay más dolor, no hay nada. Así que habrán dos tipos de humanos en el milenio: los de los cuerpos glorificados, que en el nombre del Señor sean todos ustedes, hermano, y yo. Amén. Denle un aplauso al Señor. Amén. Y los cuerpos glorificados y los cuerpos naturales. Los cuerpos naturales. Espero no dejarlos con esa confusión. Muy bien. Es el evento más importante para la iglesia. Tres acontecimientos importantes: la muerte expiatoria del Señor Jesucristo para darnos salvación, el arrebatamiento de la iglesia cuando Él nos lleva, nos transforma o nos resucita si es que estamos muertos, y la venida de Él a instalar su reino de 1000 años. Amén. Y luego después de eso, después de los 1000 años, la eternidad, y el diablo será vencido por siempre. Amén. Porque sabe usted que con muchos de esos de los cuerpos glorificados, al final, algunos de esos que no se convierten a Cristo, el diablo hará la última revuelta. Él va a levantar el último pequeño llamita de rebelión y será apagada como con una gran manguera de bomberos contra un fosforito. Así será. Así que este evento, hermanos, es el evento que nosotros debemos estarlo esperando todos los días. Alguien dijo en una predicación que la venida de Cristo, nosotros todos los días debemos levantarnos creyendo que Cristo puede venir en ese día. Y debemos acostarnos dando gracias y también pidiendo, considerando que Cristo puede venir mientras estamos durmiendo. Dice que así debemos estar esperando la venida de Cristo todo el tiempo. Algunos cristianos creen que la iglesia va a unirse con el Señor a mediados de los 7 años de tribulación que va a haber en esta tierra. Otros piensan que el Señor se llevará a su iglesia, o se unirá con su iglesia al final de la gran tribulación, allí en el momento de la guerra del Armagedón. Pero todas esas tienen algunas inconsistencias, pero la mayoría creemos, la mayoría de los que estudiamos la Biblia, creemos que el Señor llevará a su iglesia antes de esos últimos 7 años de tribulación que vienen sobre la tierra, los cuales están divididos en 3 años y medio de supuesta paz, pero ya es la tribulación, y 3 años y medio de gran tribulación, cual jamás nunca ha existido en la tierra. Alguien puede decir, eso será hasta mentira. Bueno, pues para que eso sea mentira, la Biblia tiene que ser mentira, Jesús tiene que ser mentira, Dios tendría que ser mentira, y si Dios es mentira, entonces todos nosotros somos una mentira. Sería una sucesión de mentiras al reverso. Vamos a ver, quiero que veamos un poquito algunos textos y algunas tipologías del arrebatamiento de la iglesia antes de la ira venidera, o sea, antes de la gran tribulación. Ese término de la gran tribulación lo usó Cristo, lo usó el Señor Jesús, pero también se usan otras expresiones para referirse al mismo acontecimiento, como ser la ira venidera, como ser también el día grande de Jehová. Todo eso se refiere a lo mismo. La ira venidera, el día grande de Jehová, el día del enojo de Jehová, se refiere a ese mismo acontecimiento de la gran tribulación, ¿verdad? Muy bien, vamos a ver algunos textos y tipologías del arrebatamiento de la iglesia antes de la ira venidera o antes de la gran tribulación. Algunos textos específicos tenemos, por ejemplo, 1 Tesalonicenses 1:10.
Primera Tesalonicenses 1:10, y vamos a avanzar aquí ya un poquito rápido después de esa introducción. Dice, y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. A Jesús, esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. La ira venidera es un sinónimo de la gran tribulación. Así que él está diciendo, quien nos libra de la gran tribulación. Avanzando un poco más, otro texto es el capítulo 5, verso 8, siempre de Primera Tesalonicenses, y el verso 9. Dice, espero que ya lo tengan, pero nosotros que somos del día, seamos sobrios, o sea, seamos inteligentes, no torpes como el borracho. Hizo una referencia a la gente del mundo que no tiene noción del tiempo y de la responsabilidad. Seamos sobrios, habiéndonos vestido con la coraza de fe y de amor, con la esperanza de la salvación como yelmo. Porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Bien importante que dice, no nos ha puesto Dios para ira. Y realmente el tiempo de la gran tribulación será un tiempo de la ira de Dios sobre este mundo, por cuanto despreciaron la verdad y han despreciado la salvación. Así Dios permite que el diablo, los malos, tomen posesión de este mundo, y como se dice, pues que los humanos tomen un poco de su propia medicina o de su propio caldo que ellos han fabricado durante tanto tiempo. Ahora si vamos a Apocalipsis capítulo 3 verso 10, dice, Apocalipsis, voy a esperarlo un poquito, Apocalipsis capítulo 3 verso 10. Este texto está dirigido a la iglesia de Filadelfia, que significa la iglesia fiel, la iglesia amiga, la iglesia que ama a Dios. Viene la palabra fileo, que significa amar, ver ese amor de padre, amén, de ese amor de padre, de hijo a padre, de padre e hijo, de ese amor de Dios, amor de los hijos de Dios. Filadelfia, iglesia fiel. Y le dice en el versículo 10, Apocalipsis 3:10, por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran sobre la tierra. Dios hace esa promesa a esta iglesia, la iglesia fiel, que la guardará de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra. Ahora, hermanos, la iglesia de Filadelfia como tal hoy ya no existe. La iglesia de ese lugar ya no existe. Pero la iglesia sigue existiendo en el mundo entero. La Biblia habla de 7 iglesias. 7 iglesias. Pero esa es una representación de los 7 tipos de cristianos que existen. Hay cristianos que se identifican mucho con la iglesia de Éfeso, la iglesia que perdió el primer amor. Otros con la iglesia de Esmirna. Otros pues de pronto con la iglesia de Filadelfia. Y tristemente hay hermanos que serán identificados con la iglesia de la Odisea. O sea, la iglesia tibia, la iglesia enfermiza. La iglesia que le dijo a Cristo, no te necesito, y nosotros somos completos, y lo que nosotros hacemos y todo es suficiente, y Cristo ya no es importante. Sí, claro, hay cristianos que tienen esa mentalidad. Incluso ya hay iglesias enteras, completas, que ya Jesucristo casi no está siendo mencionado. O sea, hay iglesias que se han convertido en club, prácticamente como club de cristianos, pero es algo nominal, no real. Y entonces esta iglesia Jesús le reclama que él ha quedado fuera. Por eso dice, toco la puerta
y amo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él, cenaré con él y él conmigo. A veces nosotros se lo recetamos a los inconversos. Pero esa es una iglesia que había dejado a Cristo fuera de su vida. Entonces, claro, esta promesa, lo más seguro es que no se aplica para la iglesia de la Odisea. Entonces, hermano, yo he llegado a considerar, también tomando en cuenta un texto de Daniel que dice que en la tribulación muchos serán purificados y emblanquecidos. He llegado a hacer algunas conclusiones en mis estudios bíblicos, que de pronto el Señor se lleva a esos hermanos de la iglesia de Filadelfia, de pronto los de Esmirna y otros también, pero que posiblemente esos hermanos de la iglesia de la Odisea sí se queden para la tribulación, para que se terminen de purificar y se terminen de componer y se terminen de definir en la gran tribulación. Algunos ahí se definirán para Cristo o para el diablo de una sola vez. Estos son textos específicos que prometen que la verdadera iglesia, los verdaderos hijos de Dios, serán llevados antes de la hora de la prueba, que es la gran tribulación que viene sobre el mundo entero. Por eso dice, para probar la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero. ¿Por qué es una prueba? Bueno, porque definitivamente ahí la gente tiene que decidir, o será de Cristo o será del diablo, porque en esto no existen las medias tintas, como se dice, ¿verdad? Por allí. Y dice, para probar a los que moran sobre la tierra. Si usted es un verdadero hijo de Dios, usted no es un morador de la tierra. Pablo dice, nuestra ciudadanía está en el cielo, de donde esperamos a Jesús. Nuestra ciudadanía está en los cielos. Así que nosotros no entramos bíblicamente, si somos verdaderos hijos de Dios, bíblicamente no entramos en la categoría de moradores de la tierra. Nosotros entramos en la categoría de los peregrinos. Amén. Somos peregrinos en esta tierra. Nuestra ciudadanía está en los cielos. Quiero que veamos algunas tipologías. Vimos estos textos específicos, ahora veamos algunas tipologías. Bueno, uno de ellos en el Antiguo Testamento, lo voy a mencionar un poco rápido, es el ascenso de Enoc al cielo antes del diluvio. Antes del diluvio. Noé desapareció, dice, porque Dios se lo llevó antes del diluvio. Es un tipo del arrebatamiento de la iglesia. También la salvación de Noé y la familia, que fueron salvados y entraron al arca. Y oiga, hermano, 7 días antes que el diluvio cayera sobre la tierra, Noé y su familia ya estaban en el arca. Eso tiene un mensaje. La tribulación durará 7 años. Esos 7 días de Noé en el arca, muy bien, representan esos 7 años que nosotros estaremos ya con Cristo, porque el arca es un tipo de Cristo, mientras ya la tribulación está cayendo. Pero 7 días antes ya Noé estaba ya en el arca. Por eso, hermanos, la venida de Cristo puede ser en cualquier momento. En cualquier momento. Así que él y su familia fueron salvos. Gloria a Dios por eso. Y otro ejemplo, hermanos, es el rescate a Lot antes del juicio de Sodoma y de Gomorra. Vamos allí a Génesis capítulo 18, verso 25, y Génesis también 19, 15. Génesis 18, 25 y Génesis 19, 15. Vamos a leerlo. Usted búsquelo, hermano, en la Biblia, por favor, búsquelo para que lo leamos juntos. Mientras usted lo haya, les quiero hacer la narrativa del contexto de la escritura que rodea a estos textos. Bueno, resulta ser, hermano, que 3 varones celestiales, divinos, llegaron a visitar a Abraham en su tienda. 2 de ellos eran ángeles y uno de ellos era el ángel de Jehová. Era Cristo mismo que llegó a visitar a Abraham y le dieron el anuncio de que el siguiente año iba a tener al hijo de la promesa, que era Abraham. Así que después de haber comido juntos allí, que fue como una visita tan real, tomaron una forma humana,
y convivieron con Abraham. Dice la escritura que después los dos ángeles agarraron camino a Sodoma y el ángel de Jehová, que es Cristo, se quedó conversando otro momento más con Abraham. Y luego pues empezaron a caminar juntos y en el camino iban caminando, iban siguiendo el camino. Y dice allí que dijo, ¿ocultaré yo a Abraham lo que he de hacer? No se lo ocultaré. Entonces allí le contó que era lo que iba a suceder con Sodoma y Gomorra. Iba a destruir a las ciudades porque su pecado de violencia y de perversión sexual y de todo tipo de atracciones había subido hasta el cielo. Entonces, él está contando esto a Abraham. Claro, Dios conoce todos los pensamientos de nosotros. Y mientras Dios le está diciendo, claro, Abraham dice, bueno, pero allá vive mi sobrino Lot, y no sé cuántas gentes justas podrán vivir allí. Y Abraham se hacía la pregunta y decía, bueno, entonces Dios, ¿será que Dios va a destruir al justo junto con el impío? ¿Será que Dios no va a hacer diferencia y va a hacer una sola destrucción? Entonces, por eso viene Abraham y le dice a Dios, le dice a Jehová o al ángel de Jehová, le dice, lejos esté de ti, Génesis 18:25, ¿verdad? Lejos esté de ti el hacer tal que hagas morir al justo con el impío, y que sea el justo tratado como el impío. Nunca tal hagas. El juez de toda la tierra no ha de hacer lo que es correcto, lo que es justo. Bueno, aquí Abraham está apelando al carácter justo de Dios. Y obviamente Dios no iba a castigar de igual manera al justo junto con el impío. Entonces allí empieza aquella treta donde Abraham le dice, Dios, si hubieran 50 justos, ¿salvarías a las ciudades por 50? Le dice Dios, claro, por 50 yo no los destruyo. Obviamente, si había destrucción era porque no habían 50, ¿verdad? Entonces le dice, ¿y si hubieran 40? Creo que no los destruirías. No los destruyo si hay 40. Si hubieran 40. Y le dice, ¿y si hubieran 30? No los destruiría si hubieran 30. Si hubieran 20, Señor, si hubieran 20, ¿salvarías a las ciudades por esos 20? Sí, por 20. Abraham se dio cuenta que no habían ni 20 justos. ¿Y si fuera por 10? ¿Y si fuera por 10, Señor, salvarías a las ciudades por 10? Y le dice, sí, las salvaría por 10. Y Abraham, mejor, mire, calladito, más bonito. Ya no. Entonces, Abraham se queda sin palabras. Pero no crea que Dios se había olvidado de Lot. Ni siquiera Abraham tuvo que mencionar a Lot en el caso. Dios lo sabía. Ahora, ya Dios había mandado a Sodoma a los ángeles y era por causa de Lot. 2 ángeles por causa de Lot. Llegaron a la casa de Lot para decirle, Lot, vámonos, porque viene juicio y destrucción sobre estas ciudades. Vamos a ver el versículo 15 del capítulo 19. Génesis 19:15. Dice esta escritura: y al rayar el alba, bueno, ya habían pasado ahí la noche en la casa de Lot, incluso hasta habían comido. Recuerde que ellos se tomaron forma humana, se materializaron, no hay nada imposible para Dios. Dice, y al rayar el alba, los ángeles daban prisa a Lot, diciendo, levántate, toma a tu mujer y a tus 2 hijos que se hallan aquí, a tus 2 hijas que se hallan aquí, para que no perezcas en el castigo de la ciudad. Y deteniéndose él, quizá quería sacar algunas cositas, los varones asieron de la mano, o sea, los agarraron de la mano, y de la mano de su mujer, y de la mano de sus 2 hijas. Y mire lo que dice aquí: según la misericordia de Jehová para con él. Y lo sacaron y lo pusieron fuera de la ciudad. Vamos al versículo 22.
Y mientras los van jalando, agarrados de la mano, porque no querían dejar ahí sus riquezas con las que tanto habían trabajado el pobre Lot, ¿verdad? Mala decisión la que tomó irse a vivir a Sodoma. Y no querían, pero los ángeles los llevaban a prisa y le dice: date prisa, escápate allá, porque nada podría ser hasta que hayas llegado allí. Por eso fue llamado el nombre de la ciudad Zoar. La salida del justo Lot, porque aunque Lot no era así como Abraham, por supuesto, la Biblia le llama el justo Lot, allá en Santiago, el justo Lot. Y Dios salva la vida de Lot y también la vida de sus dos hijas. Una pequeña prueba les fue dada en el camino: no miren atrás para que no mueran. Mientras ustedes corren en todo este valle, en toda esta llanura, ni se les ocurra voltear a ver atrás, aunque ustedes oigan un estruendo horroroso. No miren atrás en toda esta llanura, porque si ven, perecerán. Y la señora de Lot no se aguantó y miró hacia atrás y dice que se convirtió en estatua de sal. La Biblia no da más detalles sobre ese acontecimiento, pero está claro que la mujer se quedó allí, murió en ese mismo momento, y solo pudo salvarse él con sus dos hijas. Es una clara representación, hermanos, de que cuando Cristo venga no nos llevaremos nada más que nuestra propia familia. Aquí se quedarán las casas, se van a quedar los vehículos, se van a quedar las tierras, se van a quedar todo aquello que no pertenece a la vida eterna, se quedará aquí. Así que otros van a ser dueños de esas cosas, otros las van a disfrutar. Y el dinero, pues es el anticristo, lo va a decomisar. Él lo va a ocupar para armas. Y eso es lo más seguro. Como decían las viejitas, está como haberlo visto. Hay otra tipología en la Biblia, hermano, del arrebatamiento de la iglesia, y es la salida de los israelitas, que se destaca en el capítulo 12 del libro de Éxodo. No lo vamos a leer, si quiere usted lo puede leer en su casa. Solo quiero hacerle la narrativa. Y hay algo bien importante: mientras el castigo estaba sobre Egipto y sobre el faraón, que el faraón es tipo del diablo, mientras estaba cayendo los juicios, el castigo sobre ellos, Dios había protegido ya a su pueblo Israel. Y en la salida, al final, en la salida, Dios ordena que maten al cordero. Es la primera celebración de Pascua que se hizo. Y que comieran el cordero en toda esa noche, presurosos, o sea, no andarse entreteniendo mucho, porque había que salir. Y también que pusieran sangre en los dinteles de las puertas, porque el ángel de Jehová habría de pasar esa noche y el ángel de la muerte habría de pasar esa noche y destruir a todos los primogénitos. Pero las casas que tuvieran el dintel con la sangre del cordero no iban a ser tocadas. Bueno, es obvio que esos corderos representan a Cristo, esa sangre representa a Jesucristo, y ellos iban a salir ese día. Y mire, hermano, cuando ellos salen, no dejan a sus hijos, ellos van con sus hijos. Sus hijos también comen del cordero. Sus hijos fueron también alcanzados y cubiertos con esa sangre. Nuestros hijos, claro, ya cuando tienen una edad en la que ellos son conscientes ya, que ya entienden, nuestros hijos tienen que tomar la decisión de recibir a Jesucristo, recibir la salvación, recibir el perdón de pecados por Cristo, ¿verdad? Y ellos van a ir decidiendo si reciben a Cristo o no lo reciben y exponen su vida. Pero ya van en cierta edad, que ya lo pueden hacer. Pero hay una edad en la que los niños, era lo que le dijo Dios a Jonás. Allí le dijo ahí, muchos que no hacen diferencia entre la mano izquierda y la mano derecha, le dijo Dios a Jonás. Eran niños, son los que a veces no distinguen cuál es la mano derecha, mano izquierda, niños pequeños. Eso es una idea de decir, ignoran muchas cosas.
Esos niños, hermanos, que están en grado de inocencia, definitivamente el día del arrebatamiento de la iglesia tienen que irse con sus padres. Tienen que irse con sus padres. Son sus hijos. Y la Escritura dice que el reino de los cielos es de los niños. Es una manera de decir: los niños me pertenecen. El problema es ya cuando entramos al estado, al grado de la conciencia, donde ya somos responsables, amén, de nuestro propio pecado. Y ya tenemos que decidir entre si recibimos la salvación o rechazamos la salvación a partir de ese momento. Que no hay edad, no hay edad. Hay niños que son a los 10 años, son muy inocentes todavía, 11, 12 años, son muy inocentes. Pero hay otros que ya a los 9, hermanos, son tan pícaros como el diablo. Ya entienden muchas cosas, son muy malvados. Entonces eso no hay una edad que diga, ¿verdad? Pero sí, claro que hay un rango de edad de niñez. Bien, dejamos aquí esto, hermanos, y quiero que hablemos un poco más. Si no termino el tema, de todas maneras seguimos el próximo domingo, por supuesto. Hablando del arrebatamiento de la iglesia, mire, la palabra arrebatamiento es usada en Primera Tesalonicenses. La idea de esta palabra es usada en el versículo 17 de Primera Tesalonicenses 4:17. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados. Allí únicamente se usa esta palabra, arrebatados. Otras personas usan la misma palabra y le llaman rapto. Pero ambas palabras significan quitar rápido. Quitar rápido. La Escritura dice que será en un abrir y cerrar de ojos, dice allá en 1 Corintios 15. Rápido. Pero el abrir y cerrar de ojos son nanosegundos. Que más se refiere a la velocidad con que la luz entra en su ojo. Más a eso se refiere. Esa es la idea principal. Tan rápido como la velocidad de la luz, estamos con Cristo. Más rápido que ello incluso. Bueno, ahí lo miraremos ahí más adelante. Así que esta palabra se usa en 1 Tesalonicenses 4:17 de manera indudable. Arrebatados. Por eso dice el 16, porque el Señor mismo, el verso que leímos, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Esto, hermanos, es una similitud con las decisiones que se toman en el ejército. Voz de mando es la voz de un general. Y cuando un general decía, ya, suficiente, firmes. Y eso era. Y más en ese tiempo del ejército romano, que era un ejército súper disciplinado, no por gusto, gobernaron el mundo por más de 500 años. El Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel, y dice con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Pero dice el Señor mismo. El Señor mismo viene por su iglesia. Él no manda ángeles por su iglesia. Él viene por su iglesia. Hay un versículo en Mateo que se puede confundir, puede ser usado para confusiones cuando no se ha estudiado la Biblia ordenadamente. El texto que dice que al final dice, cuando está hablando del trigo y la cizaña, al final dice los ángeles irán a hacer la cosecha, la mies, y ellos dice separarán el trigo de la cizaña, los ángeles, sobre los 4 vientos de la tierra. Pero ese, hermano, no se refiere al arrebatamiento de la iglesia, sino a la cosecha de las almas al final de la gran tribulación. Porque en la gran tribulación habrán salvados también. Claro que habrá salvación, pero no tan fácil y no tan bonito como ahorita, hermano. Qué lindo ahorita el camino de la salvación. Qué bonita la vida cristiana ahorita. Deje de andar diciendo que el camino de Dios es difícil, que seguir a Dios es difícil. Deje de andar diciendo eso. Si ahorita, hermanos, esto es bellísimo, esto es facilísimo.
Esto es lo más lindo que hay. Esta es lo más fácil ahorita. De andar diciendo que cuesta, que es difícil. Ni se le ocurra decir eso. Es una vergüenza que digamos que la vida cristiana es difícil ahora en estos tiempos. No, no, no. En el tiempo de la gran tribulación será difícil ser cristiano. No podrá comprar ni vender sin la marca de la bestia, del gobierno mundial de ese tiempo. Ya le están llamando el nuevo orden mundial. No sé, ya va para allá, ya todo está, pero como dicen así, listo. El caballo está listo solo para que se monte el jinete. Todo está listo. Todo. La tecnología, todo. Ya están toda la tecnología satelital, cibernética. Todo está listo para que el anticristo haga su entrada triunfal. Será difícil ser cristiano en ese tiempo. Es prácticamente morirse de hambre. Y si lo agarran, lo van a meter preso o lo matarán. Y si se va para una montaña, pues más le vale que aprenda como aquel que sale en Discovery, Bear Hill, creo que sí se llama, ¿verdad? Sí, no, quizás lo mencione más. Bear Hill, que ese come hasta alacranes, cucarachas y lo que hay, ratones, animales muertos que todavía se le puede sacar algún pedacito bueno ahí y que no lleve tanto. Él sabe qué sacarle y eso se come para sobrevivir. Entonces no será fácil, porque algunos podrán tal vez escapar de algo yéndose a meter en una montaña, que de hecho, decía de paso, hermano, ni montañas allá donde ir a esconderse, ¿verdad? Casi no hay. Entonces será algo muy difícil. Por eso hay un texto en Apocalipsis que dice, pues el que va a cautividad, el que va a muerte. Y lo que está diciendo es, mira, si te toca morir, recíbela. Recibe la muerte y recíbela con honor, ¿verdad? Está hablando a alguien que decide dar su vida a Cristo. Y si lo van a llevar para la cárcel, ni siquiera pida al Señor que lo saquen de la cárcel. No ande pidiendo eso. Eso es lo que está diciendo. Si ya te llevaron para la cárcel, ni siquiera le pidas a Dios que te libre. Acéptalo, recíbelo como un gran honor. Si te van a poner la guillotina, el hacha, porque volverá la guillotina, cortar la cabeza, el que a muerte, en otras palabras, ni siquiera pidas al Señor que te libre, acéptalo, con gozo, con alegría, sabiendo que tan pronto la guillotina pueda caer sobre el cuello, estará con Cristo. Y al nomás llegar allá, hermanos, estará en la gran multitud, vestida de ropas blancas, alabando al Cordero. Todo eso está. Vamos a hablar de eso más adelante. Pero dice esta escritura, nosotros los que vivimos, volvemos aquí, luego nosotros, dice, el Señor viene con voz de arcángel, voz de trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Tenemos que hablar esto. Los muertos en Cristo resucitarán primero. Pero inmediatamente, con milisegundos, nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado hasta el día de la venida de Cristo, bueno, si Cristo no viene todavía, obviamente algunos moriremos, seremos resucitados. Pero si Cristo viene pronto, entonces seremos arrebatados juntamente con ellos, con los muertos que resucitarán. Y recibiremos al Señor, dice, en las nubes para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor. El encuentro de la iglesia con Cristo es en el aire, en las nubes. Cristo no viene hasta la tierra, viene hasta el aire. Por eso no se considera una total venida de Cristo a la tierra, a diferencia de cuando viene a instalar su reino, que pondrá sus pies sobre el monte de los olivos, dice el libro de Zacarías, y el monte de los olivos se va a partir en dos, habrá un terremoto terrible, y se hará un gran valle en Jerusalén, un valle enorme, pero eso ya es otro acontecimiento.
Pero cuando Él viene por su iglesia, dice que será en el aire. Recibiremos al Señor en las nubes. Seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. De ahí para allá nada nos separará de estar con Cristo. Nuevos cuerpos. El que era viejito estará bien jovencito. Mire qué chulada. El que estaba muy gordito, que se le pasó de peso, allí va a estar bien siluetilla. El que estaba tan flaquito que nunca podía aumentar de peso, pues allí se le aumentará un poquito. El que se había quedado muy chiquito, allí será un poco más grande. Sí, el que tenía la nariz un poco torcida, ahí se le va a enderezar. Sí, el que había perdido todos los dientes, ahí los tendrá nuevitos, es completo. Dale un aplauso al Señor, hermano. Pues, amén. Gloria a Dios. Cuerpos perfectos, los cuerpos glorificados. Porque todas las imperfecciones que nosotros tenemos ahora no es parte del diseño de Dios, es parte de nuestros abusos, parte de nuestra mala administración de vida y de cuerpo. Es que nosotros tenemos unos cuerpos hoy con problemas, pero no es que ese sea el diseño divino. El diseño divino será completado el día de la resurrección, si es que estamos muertos, o la transformación, si es que estamos vivos para estar con el Señor. Amén. Así es. Y habla de que los muertos en Cristo resucitarán primero, y quiero dejar bien claro esto para terminar, porque está haciendo una diferencia con los muertos sin Cristo. Los muertos sin Cristo resucitarán después. Ellos resucitarán después. 1000 y tantos años después, unos 1007 años después, resucitarán los impíos para el juicio del gran trono blanco. Ese no es un juicio para decir quién se salva y quién no se salva. No, ese es juicio condenatorio para declarar al culpable y decirle por qué no tiene derecho a la vida eterna con Dios, porque está excluido de la vida con Dios y por qué no está escrito en el libro de la vida. Ese es el juicio del trono blanco. Allí van a resucitar los impíos. Por eso dice: el mar entregará sus muertos, y el Hades entregarán sus muertos. Pero, hermanos, por eso dice: bienaventurado el que tiene parte en la primera resurrección. Y usted y yo tenemos que tener parte, hermano, en esa primera resurrección, si verdaderamente, hermano, somos hijos de Dios. Amén. Si somos hijos de Dios de verdad, estaremos en la primera resurrección. Si no, lo más triste será eso: no estar con Cristo. No estar con Cristo. Porque a veces hay una idea torcida, pues falta de formación, falta de estudio bíblico, donde se pensaba, ¿verdad?, que las personas iban a resucitar todos a un tiempo y luego iban al juicio de Dios, y Dios iba a decir: bueno, tú vienes para acá y tú vienes para el otro lado. Y se toma también de otro texto de la Biblia, donde es el juicio de las naciones, pero eso es después de la tribulación. Eso no tiene nada que ver con la iglesia, donde el Señor le dice a los cabritos: ustedes van para la izquierda, y le dice a las ovejas, a las de la derecha, ¿verdad?, ustedes vengan benditos de mi Padre, al reino preparado para ustedes desde antes de la fundación del mundo. Y se refiere al reino de los 1000 años, pero es la segunda cosecha, la cosecha de los ángeles después al final de la gran tribulación. Esa es otra cosecha. Así que Dios tiene dos cosechas grandes, grandes. La primera es cuando Él se lleva a su iglesia, y la otra, la cosecha de los ángeles al final de la gran tribulación. Pero, hermanos, la más preciosa, la más maravillosa, tremenda, esta de la primera resurrección. Pónganse de pie, hermanos, vamos a orar. Vamos a orar. Hermano, esto es serio, hermano. Estos no son cuentos de hadas.
Hay gente que ve la Biblia como cuento y dice que creen en Dios, dice que creen en Dios. No creen en nada entonces, hermano. Porque el que cree que Dios es real y que Dios existe, por fuerza tiene que creer la Biblia como la palabra de Dios. Y Dios no miente. Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Lo que Él ha dicho se hará. Y Jesús dijo, ni una tilde, ni una jota de la palabra de Dios, dice, se va a caer a tierra hasta que todo se haya cumplido. Antes que pase el cielo y la tierra, toda la palabra de Dios deberá cumplirse. Hermanos, si hacemos un estudio de todas las profecías cumplidas, más del 80% de las profecías se han cumplido. Algunas se cumplieron antes de Cristo, otras se cumplieron en el tiempo de Cristo y los apóstoles, otras se han venido cumpliendo después, otras se están cumpliendo ahora mismo y otras se cumplirán. ¿Sabe que el hecho que usted esté aquí es el cumplimiento de la profecía de que de muchos pueblos haría un solo pueblo? En este mismo momento, hermano, que nosotros aquí estamos adorando a Dios, hay gente adorando a Dios en Brasil, en México, en Cuba, en Canadá, en Corea del Sur y sin lugar a duda en Corea del Norte, con escondidos, no sé, pero lo hacen. En China, hermanos, adorando a Dios. En África, en todos los países del mundo, hay gente adorando a Cristo, recibiendo a Cristo, como usted lo está haciendo. ¿Sabe? Este es el cumplimiento de esa profecía. De los muchos pueblos, dice el Señor, formaré un pueblo. Llamaré a gente, dijo el Señor, que no me conocía, y ellos serán mi pueblo. Es la iglesia, es la iglesia. Como el principio de este mensaje, mencionamos la iglesia de Filadelfia, la iglesia de la Odisea. ¿De cuál se considera usted? La iglesia de la Odisea, una iglesia irresponsable, una iglesia que no le da importancia al Señor, una iglesia que le gusta el vive. Sí, placeres, no sabemos de qué tipo, pero no era una iglesia definida por la palabra de Dios, por el amor a Cristo, al grado que lo tenían fuera prácticamente. ¿Dónde tiene usted a Cristo? ¿Realmente Cristo es el centro de su vida? ¿Será que Jesucristo es más importante que usted mismo para usted? ¿Será que Jesucristo es más importante incluso que su misma familia? ¿Será que Jesucristo es más importante que su negocio, que su finca, que su trabajo, que todo lo que tiene? Cristo es más importante, de verdad. Cristo es el primer amor. Lo que está diciendo cuando habla del primer amor es: amo muchas cosas. Amo a mi esposa, amo a mis hijos, amo las cosas que Dios me ha dado. Amo esta vida, amo mi vida, pero amo primero a Cristo. Lo amo más que mi vida. Lo amo más que todo. Él es el primer amor. El amor que define todos los amores. Si Cristo es el primer amor, amaré mejor a mi esposa. Si Cristo es mi primer amor, amaré mejor a mi familia. Si Cristo es mi primer amor, todas las demás cosas funcionarán mejor, porque Él es la base, es el fundamento, el primer amor. Cristo es el primer amor suyo. Está como la iglesia de Filadelfia, esa iglesia anuente, dispuesta, entregada al Señor, decidida por Cristo. Si usted tiene dudas en este momento, acabe con la duda. Si usted no está seguro de la salvación, si Cristo viniera hoy, ¿realmente usted sería transformado? ¿Usted tendría ese encuentro con Jesucristo en los aires?
¿Realmente? ¿O considera que usted se quedaría para pasar la gran tribulación? Si Cristo viniera hoy, piénselo. Si usted está pensando en que si Cristo viene hoy, usted no se va con Él, usted tiene que redefinir su fe, su relación con Cristo. Porque el verdadero cristiano debe estar esperando a Cristo. Hable con Él. Usted es una persona que no ha entregado su vida a Cristo, que no ha recibido a Jesucristo como el Señor y el Salvador de su vida. Hágalo en este momento. No espere más. No espere más. Hágalo. Ya días debió haberlo hecho, pero ha sido malagradecido. Ha estado enfocado en otras cosas y ha creído que Dios no es importante. Dios es importante para nuestra vida, sea que venga hoy, sea que venga en 10 años, sea que venga en 50 años. Lo necesitamos ahora mismo. Hable con Él. Pídale perdón por ser un pecador. Pídale perdón y dígale que le limpie de la herencia del pecado que le dio a Adán. Dígale que le limpie. Dígale a Jesús: límpiame con tu sangre que derramaste en la cruz. Dígale: ven a vivir a mi corazón, Jesús. Ven a mi corazón. Llena mi vida, Jesús. Dígaselo: sálvame con tu sacrificio. Sálvame. Acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Le dijo el crucificado. Y le dijo a Jesús: ahora mismo estarás conmigo en el paraíso. Esas palabras de fe bastaron. Hable con fe, creyendo. Y dígale al Señor: aquí está mi vida, aquí está mi corazón, te entrego todo lo que soy. Dígaselo, por favor, pero con fe. Él ama salvarlo. Lo que más le agrada a Dios y a los ángeles es salvarlo. La Escritura dice que hay fiesta en los cielos cuando un pecador se ha arrepentido. Hable con el Señor. Dígale: me arrepiento de mis pecados, límpiame de mis pecados, te entrego mi vida. Jesús, ven a mi corazón, sálvame del pecado, sálvame del poder del enemigo, sálvame de la condenación eterna, líbrame de la ira venidera. Quiero estar contigo siempre, siempre, siempre.